¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestra reunión semanal. Yo soy Dagoberto Vargas, pastor de Helios. Hoy, con motivo de la época que estamos viviendo en este momento, tenemos un mensaje bonito, especial, alusivo a la fiesta que pronto vamos a celebrar, que es la fiesta de la Navidad. De manera que esperamos que sea un mensaje que sea del agrado de ustedes y que sea edificante a la vez. Ese es nuestro propósito. Pero antes de empezar con el mensaje, vamos a poner la reunión en manos de Dios para que Él sea el que guíe todo, como siempre. Padre bendito, estamos muy agradecidos de poder venir a ti como una familia, como un solo cuerpo, para agradecerte las bendiciones que nos has dado, empezando por tu Hijo y el regalo de la salvación, la misericordia que nos mostraste, la gracia que también nos mostraste, que nos has dado, los regalos que recibimos a través de Él y cada pequeño y grande beneficio que vemos en nuestras vidas por haber entrado en tu familia. Gracias, Señor. Haznos cada día más conscientes de la bendición que es ser parte del cuerpo de Cristo, que es el poder servirte y ser un digno representante de tu cuerpo y del Rey al que servimos. Te rogamos que el mensaje de hoy sea edificante, que lo utilices para traer este agradecimiento a nuestro corazón y que haya en nosotros un celo y un deseo por servir a aquel que dio su vida por nosotros primero. Todo esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, el mensaje que vamos a compartir tiene por título El Evangelio de la Promesa. Hubo una vez entre el desierto del Medio Oriente y el mar Mediterráneo un pueblo que esperaba el cumplimiento de una promesa que le había sido dada a sus ancestros mucho tiempo atrás. Habían esperado por mucho tiempo y durante la espera del cumplimiento de la promesa, ellos se habían acostumbrado a recibir muchos beneficios de parte de aquel que les había dado la promesa. Beneficios como una tierra muy fértil, como victorias sobre sus enemigos, pero también se habían acostumbrado a que cada cierto tiempo recibían noticias de parte del dador de la promesa por medio de algunos de sus mensajeros. Pero ese pueblo no apreciaba a esos mensajeros y los maltrataban, porque aunque los mensajeros les traían noticias acerca de la promesa, noticias que hablaban de la promesa y de la fidelidad de aquel que se las había dado, también les recordaban que ellos habían adquirido el compromiso de vivir conforme al pacto que habían hecho con el que les dio la promesa. Y los mensajeros les advertían acerca de las consecuencias que les sobrevendrían si ellos insistían en seguir viviendo con aquella actitud incrédula, rebelde y obstinada que de manera constante manifestaban, que de manera constante mostraban hacia el dador de la promesa. Y eso fue así por mucho tiempo hasta que finalmente llegó un día en que después de ignorar por mucho tiempo las advertencias de los mensajeros que venían de parte del dador de la promesa, las consecuencias finalmente vinieron. Y este pueblo perdió su tierra, aquella tierra fructífera que les había sido dada entre el mar y el desierto, y fueron enviados a vivir como extranjeros, eh, entre otras naciones, o peor aún, a vivir como siervos. Y aunque la promesa seguía vigente, aunque la promesa seguía ahí estando para ellos, porque el dador de la promesa es fiel, durante casi 400 años no recibieron nuevas noticias. Simplemente hubo silencio de parte de aquel que los cuidaba y que les había hecho la promesa. Y el pueblo empezó a desesperarse y a dudar, porque por casi 2000 años, durante casi 2000 años después de haber recibido la promesa, esta
aún no se había hecho realidad, no se había cumplido. Y las circunstancias y la historia del pueblo parecían ir de mal en peor. Ahora, muchos habían regresado a su tierra, pero en realidad esa ya no era su tierra, porque aunque estaban en su tierra, ahora, estando ahí, eran gobernados por extranjeros, por enemigos. Y además de eso, los mensajeros de parte, los que venían de parte del dador de la promesa, parecían haber desaparecido y las noticias parecían haber cesado por completo. De manera que muchos de ellos, muchos de los integrantes de este pueblo, casi todos en realidad, dudaban de que la promesa realmente se fuera a cumplir. Otros empezaron a reinterpretar la promesa a su propia conveniencia, restándole valor al que se las había dado, aquel que era el dador de la promesa. Y eran muy pocos en realidad los que permanecían fieles, con su esperanza puesta en el dador de la promesa. Sin embargo, todos en general tenían una cosa en común. Todos deseaban con todo su corazón escuchar buenas noticias, como en el pasado. Evangelio es una palabra que viene del idioma griego, que significa el anuncio de las buenas noticias o simplemente buenas noticias. Y en el mundo grecorromano, que es el mundo, el contexto en el cual vivieron Jesucristo y los apóstoles y en el cual se escribió el Nuevo Testamento, esta palabra se utilizaba para anunciar, para dar las noticias de la victoria de un rey o de un imperio sobre otro pueblo que había sido derrotado y que por tanto ahora le pertenecía a aquel que lo había vencido. No obstante, los autores, los escritores del Nuevo Testamento usaron esta palabra para referirse no solo a una victoria, sino a la victoria, la victoria de la cual habla la Biblia, al cumplimiento de la promesa. Vamos a leer dos pasajes, Isaías 9:6 y Hechos 13, 32 y 33, que hablan de la promesa. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hechos 13, 32 al 33. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como podemos ver en estos dos pasajes, hay un pasaje del Antiguo Testamento donde hay una promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Eso es del Antiguo Testamento, está hablando de futuro. Y vemos en Hechos 13, 32 y 33 el anuncio de que ya se cumplió, de que esa promesa se cumplió. Ahora, no, podríamos afirmar que nunca, nunca ningún pueblo ha esperado tanto la Navidad o el día de la Navidad como el pueblo de Israel, aunque ellos no lo supieran ni entendieran esto de lo que estamos hablando. ¿Y por qué lo esperaban con tanta ansia? Porque ellos conocían esa promesa que estaba en las Escrituras y sabían que su Dios enviaría a su ungido, al Mesías, uno que sería un rey eterno. Entonces imagínense ustedes la sorpresa tan grande que se llevaron aquellos que fueron los primeros en recibir ya para este tiempo, finalmente el anuncio de que el evangelio, de que aquella promesa estaba a punto de cumplirse y que precisamente ellos serían los instrumentos que Dios iba a utilizar para hacer realidad aquello que había sido tan esperado. Vamos a leer Mateo 1:20 al 23 y Lucas 1:30 al 33 para que veamos cómo se da el anuncio y lo impactante que es para quienes lo reciben.
Mateo 1, 20 al 23. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen recibirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Lucas 1, 30 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El Evangelio anuncia el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero lo que el pueblo de Israel jamás se habría imaginado, jamás pudo imaginarse, era que la realidad de la promesa era algo que sobrepasaba en realidad sus expectativas. ¿Por qué razón? Porque Dios no solo estaba cumpliendo su promesa de enviar al Mesías prometido, a su ungido. No era solo que Dios estaba enviando a alguien que vendría en su nombre, no era solo eso, sino que Dios mismo, en persona, vendría a habitar entre ellos. Dios vendría como uno de ellos para identificarse con ellos, para ser uno de ellos, para convertirse él mismo, ese Dios hombre, en el representante de toda la humanidad ante Dios mismo, ante sí mismo. Pero era Dios mismo el que lo estaba haciendo. Este Emmanuel, ese Dios con nosotros, que es lo que significa Emmanuel, sería quien cumpliría los pactos y guardaría la ley, toda la ley, a nombre y en favor de ellos, estableciendo de esta manera que todo aquel que en él creyera podría entrar a formar parte de su reino. Y aunque ellos no lo entendieran, él moriría en su lugar. Él moriría a nombre de ellos, llevando sus pecados sobre sí mismo, sobre él, y recibiendo él la ira de Dios que estaba destinada a ellos por el pecado. De manera que ahora, al depositar su fe en este Jesús, en este Dios hombre, en este Emmanuel, ellos podrían recibir su justicia, la de él, haciéndolos aptos para relacionarse con un Dios perfecto en un acto supremo de reconciliación del hombre con Dios. Entender la magnitud, entender lo extraordinario del cumplimiento y el contenido de la promesa a nosotros como creyentes debería motivarnos a alabar a Dios, a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Debería llevarnos a vivir para Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra energía, si realmente entendemos lo que esto significó, lo que representa. Debería producir en nosotros el mismo asombro que produjo en aquellos humildes pastores que recibieron las buenas noticias de que el Salvador del mundo finalmente había nacido, como veremos en Lucas 2, del 8 al 14, que vamos a leer. Lucas 2, del 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Si ustedes se ponen, si ustedes realmente tienen la capacidad de imaginarse ese momento, de ponerse en el lugar de estos pastores y enfrentar ese momento, ustedes pueden captar lo impactante que debe haber sido para ellos en ese momento, no solamente lo que están viendo, sino el anuncio. Es que es una promesa, es algo que ellos habían estado esperando de manera concreta durante 2000 años. Específicamente durante 2000 años, aunque la promesa viene desde el Edén. Ahora, lo triste, y que es muy triste, que es muy lamentable, es que hoy en día, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, la noticia del nacimiento del Salvador ya no tiene el significado que debería tener. Llegamos a estas fiestas pensando en otras cosas, anhelando otras cosas, pero no estamos entendiendo, no estamos realmente percibiendo el significado, lo que realmente debe ser para nosotros esta celebración. Muchos, casi todos, ignoran que la promesa ya se cumplió. Otros reinterpretan la promesa a su propia conveniencia, restándole valor al Dios de su salvación. Y muy pocos permanecen fieles con su esperanza puesta en Jesús, en el Mesías, en el ungido. Pero todos, absolutamente todos, tienen algo en común. Todos desean con todo su corazón escuchar buenas noticias. Como ven, no somos diferentes de aquel pueblo. Somos iguales. El ser humano es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, aunque es cierto que la Biblia no nos ordena, no nos manda celebrar el advenimiento del Mesías, no hay ninguna celebración en la Biblia para eso. Sí podemos ver en la Biblia cómo el anuncio del cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo impulsaba a aquellos a quienes les era revelado y a aquellos que habían esperado fielmente a una actitud de alabanza, de adoración a Dios, al ver su fidelidad, al ver cómo realmente Dios cumple su palabra y es fiel a lo que Él prometió. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la actitud de Ana y Simeón. Podemos ver cómo ellos, al ver al ungido de Dios, empezaron a alabar a Dios. Vamos a leer Lucas 2, 25 al 32. Y vamos a leer también Lucas 2, 36 al 38 para que lo veamos. Lucas 2, 25 al 32. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Al ver la actitud, al ver el impacto y lo que produjo, tanto en Ana como en Simeón, es necesario, deberíamos nosotros hacernos una pregunta a nosotros mismos. ¿Soy yo como Ana y Simeón, cuyo corazón estaba confiado y esperaba en el Dios que había dado la promesa?
¿O soy yo, como la mayoría de Israel, que ya se había olvidado de la promesa y se había olvidado del Dios de su salvación y se habían dedicado a otras cosas? Nosotros debemos entender que como creyentes, como iglesia, somos el pueblo de Dios. Y si nosotros, como el pueblo de Dios, hoy día entendemos que la Navidad conmemora el nacimiento de ese Dios hombre que cumpliría la promesa de Dios y nos daría salvación. Si lo entendiéramos, si lo entendemos realmente, esto debería convertirnos en los mensajeros más entusiastas de las buenas noticias del Rey Jesús, del Evangelio de nuestra salvación. Porque el entender lo que significa el cumplimiento de esta promesa debería hacer que nuestro corazón esté lleno, pero lleno, a punto de explotar de agradecimiento, de gozo y del mismo amor sacrificial que llevó a Jesús a la cruz. Si entendemos que la promesa de Dios se cumplió en aquel pesebre, eso debería hacernos meditar a nosotros en quiénes somos. Debería hacernos meditar y desear una relación más íntima, más profunda, más cercana con ese Dios que caminó entre nosotros, con ese Dios que dignificó al débil y al pobre, con ese Dios que entró con nosotros en nuestro dolor, con ese Dios que dio valor a aquellos a los que su mismo pueblo había descalificado, con ese Dios que amó al perdido y que estuvo dispuesto a sanar y a salvar a todo el que se le acercara. Si nosotros como pueblo de Dios entendemos lo que significa el cumplimiento de esta promesa, si realmente entendemos lo que significa la Navidad, eso debería motivarnos a compartir apasionadamente las buenas noticias del nacimiento, vida, muerte y resurrección de ese Jesús que nos salvó, de ese Jesús que transformó nuestras vidas y de ese Jesús con el cual anhelamos y sabemos que un día vamos a compartir por toda la eternidad. ¿Y por qué debería motivarnos a esto? Bueno, para que todos aquellos que aún no han creído, para que todos aquellos que aún no se han dado cuenta, para que todos aquellos que aún no lo saben, al igual que nosotros, puedan entrar en su reino y disfrutar de todos los beneficios que Dios preparó para ellos y para nosotros a través de Jesucristo. Todo esto debería llenar nuestro corazón de esperanza al saber que Dios cumplió su promesa y un día nos va a resucitar a nosotros también para vida eterna, una vida eterna que vamos a compartir con Él en un lugar extraordinario, en un lugar maravilloso, en una vida que ni siquiera somos capaces de entender. Entonces, en estas fiestas, en esta Navidad que se acerca, la invitación de Dios a nosotros, la invitación que le hace Dios a cada uno de nosotros individualmente, puesto que somos su pueblo, es a redescubrir esta promesa que fue esperada por tanto tiempo y hacerla visible en nuestras vidas como su pueblo, viviendo como testimonios vivos de la gloria del único y santo Dios. Esa es la invitación que Dios nos está haciendo. Vamos a leer Judas 1:24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La invitación de Dios realmente es a que despertemos, a que entendamos que esta fiesta no es una fiesta superficial, no es una fiesta para
solo para compartir con otros, no es una fiesta solo para esperar regalos, no es una fiesta solo para que haya un momento para reunirnos con la familia, que es muy importante, pero Dios lo que quiere es que redescubramos, que entendamos la profundidad del significado de la Navidad, que es finalmente que la promesa se hizo realidad. Dios finalmente vino a la tierra, se hizo hombre, para poder hacer realidad su proyecto de salvarnos, su proyecto de transformarnos, su proyecto de tener una familia con la cual Él quería compartir por toda la eternidad. Esa es la invitación que Dios nos está haciendo. Y como dice Judas, nos invita a presentarnos delante de Dios de una manera que sea digna para Él y darle toda la gloria, toda la alabanza y reconocerlo a Él como el único que merece nuestra devoción, nuestra entrega, el único que merece que vivamos para Él, porque solo en Él podemos entender y reconocer nosotros que tenemos vida eterna. Y esa es la invitación que Dios nos está haciendo hoy. Vamos a terminar esta reunión de hoy con una oración. No sin antes decirte que si ya eres creyente, Dios lo que está diciéndote es: despierta, te amo, di mi vida por ti, eres mi hijo, eres parte de la familia. Pero como parte de la familia debes entender realmente de qué se trata ser miembro de la familia. Implica un compromiso, implica que hubo mucho que se hizo por ti para que pudieras tener la condición que hoy tienes, pero que al entrar en la familia adquiriste un compromiso. Si no tienes a Jesús en tu corazón todavía, si aún no has nacido de nuevo, si no le has entregado tu vida, hoy Dios te dice que precisamente Él vino al mundo para que pudieras tener la oportunidad de ir al cielo. ¿Por qué? Porque eres pecador. La Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Él vino para poder pagar todos nuestros pecados, para poder llevar sobre sí mismo el castigo que nos tocaba. Y Dios dice que si entiendes esto, si entiendes que Él era ese Jesús caminando aquí en la tierra, era Dios en persona, y que Él vivió la vida perfecta que no puedes vivir para dártela, para que puedas presentarte delante de Dios con esa vida, que a través de tu sacrificio en la cruz Él pagó tus pecados, limpiándote, librándote de todo eso, de toda deuda con Dios. Y que si reconoces que eres pecador, te arrepientes y le pides perdón a Dios y aceptas a Jesús como tu Salvador, aceptando el pago que Él hizo por ti en la cruz, y le permites a Él entrar en tu corazón, Él te da vida eterna. Esa salvación que Él ganó para ti te la da. Te da vida eterna, te hace su hijo y Él va a empezar un proceso de transformación en tu vida para poder reflejarse Él en ti. De modo que te puedan ver que lo puedan ver a Él a través de ti. Y que seas un miembro útil dentro del proyecto que Él tiene. Dios te está invitando. Si quieres recibir esto que Él ofrece de manera gratuita, lo único que tienes que hacer es decírselo. Si se lo dices, quiere decir que escuchaste, entendiste y creíste. Y si creíste y le dices a Él que tú lo quieres, con un corazón honesto, Él te va a dar eso. Porque para eso fue que Él realizó todo este proyecto. Todo el proyecto de la salvación fue con el propósito de que pudieras llegar un día a su presencia, y es su mayor anhelo. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si vas a Él, Él no te va a rechazar. Entonces Él te invita a ir a Él. Vamos a terminar, como decía, con una oración.
Señor, es una época maravillosa, es una época donde sentimos gozo en el corazón, en el ambiente hay alegría, en el ambiente hay un aire especial, un aroma diferente a todo el resto del año, que nos invita a compartir, nos invita a disfrutar y nos hace sentir felices. Nosotros en particular, entendiendo lo que representa esta festividad, queremos darte gracias por todas las bendiciones que has traído a nuestras vidas. Empezando, como decía Erika al inicio, por el regalo extraordinario de la salvación, manifestado y representado en tu Hijo, al cual nos diste para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Dios, por ese regalo tan extraordinario. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu constancia, gracias por tu misericordia. Y Dios, gracias también, porque sin duda alguna en este año en particular que está concluyendo, podemos verte, hemos podido verte en nuestras vidas a lo largo de todo este tiempo, teniendo cuidado de nosotros, sacándonos adelante, evitándonos dificultades y sobre todo, Dios, manifestándonos siempre tu cuidado, tu amor, tu constancia para con nosotros. Así que, Padre, gracias. Gracias porque a través de la Navidad nos dices que la promesa se cumplió, que finalmente aquello que has ofrecido lo hiciste realidad y que hoy día, hoy en particular, depende de cada uno de nosotros el poder hacer realidad en nuestras vidas ese regalo maravilloso que tenías para cada uno. Gracias. Gracias porque hiciste todo lo que era necesario y dejaste en nuestras manos solamente la decisión de aceptar o rechazar el regalo. Por favor, ilumina los corazones de los que están escuchando y aún no te conocen, para que puedan volverse a ti y doblegarse delante de ti, rendirse sin ninguna condición, para que puedan experimentar tu amor y lo maravilloso que es esa relación contigo. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas, gracias por la oportunidad de compartir con nuestros hermanos este mensaje. Que tu Espíritu Santo sea el que lo usa para crecimiento, para edificación y sobre todo para despertarnos a una relación más íntima y más profunda contigo, que es lo que realmente necesitamos en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te damos gracias como siempre en el nombre del único que lo merece todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes hoy y todo este año. Esta es la última reunión virtual que tenemos de este año. Y nuestro deseo, queremos hoy en particular desearles una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, mucha unión familiar, mucho amor entre ustedes. Que Dios haga realidad todo lo que anhelan. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo año, un año que sin duda alguna estará cargado, igual que este, de alegrías, de sorpresas, de cosas extraordinarias que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y nosotros tenemos, por supuesto, la total confianza de que va a ser así porque tenemos un Dios amoroso, fiel, generoso y constante. Un Dios que no falla, un Dios que no miente, un Dios que hace realidad sus promesas. Que Dios los bendiga.